En el capítulo anterior de Un Millón de Amigos, Alejandro Neira nos cuenta sobre su trabajo como funcionario público y ese amor inmenso que tiene por el Perú. El día de hoy, la entrevista continúa. Él nos hablará de CIA Perú, su saga de espías situada en nuestro país durante los años más oscuros de la historia reciente. Sigue conociendo a este peruano ilustre en Un Millón de Amigos. Algunos sueñan con tener 1 millón de likes. A mí me basta con tener 1 millón de amigos. Entonces esos son personajes que se repiten a lo largo de estas 3 novelas que he escrito sobre... Que son muy entretenidas, déjame decirte. Yo, qué bueno. Te cuento, te lo contaba fuera de cámaras, empecé por la última, ¿no? Yo desordenado como siempre, y luego ya he ido retrocediendo en realidad, una lectura hebrea casi del asunto, y de verdad me gustó mucho. ¿Por qué? Porque cuentas parte de la historia reciente de nuestro país, pero dándole un giro distinto, o sea, contando una historia ficcional dentro de esta historia reciente, ¿no? Eso es muy importante para los jóvenes, que son además quienes nos están viendo, ¿no? Hay gente entre 18 y 25 años, que muchas veces no sabe qué pasó en este país y que podría encontrar en ese tipo de novelas, ¿no? Una novela de espías, tal cual, información relevante. ¿Qué tanto de historia precisa y de información fidedigna hay en tu novela, en tu saga? O sea, todos los personajes, digamos, de la política peruana existen todos, y casi todos los datos que aparecen sobre ellos son reales. Ya. O sea, lo irreal o lo ficcional es cómo se van cruzando entre ellos, evidentemente. Es decir, Ismael Guzmán con el espía, con jamás se reunió, pero Montesinos, claro, evidentemente. Todo eso no. En la historia sí, pero es cierto lo que dices y me alegra que lo digas, además porque tú eres joven y te ha gustado. O sea, cuando yo empecé a escribir la primera, además cada cierto tiempo suele suceder que hacen estas como que tests a jóvenes si conocen algo de la historia del Perú y le enseñan el rostro. Meten una cámara en la puerta de la universidad y te preguntan cosas. Oye, ¿tú sabes quién es? Bueno, Grau, Bolognesi. Claro. ¿Y sabes quién fue Ismael Guzmán? Entonces siempre hay gente que no sabe quién es Ismael Guzmán o no reconocen el rostro, ¿no? Y es loco, pero es cierto. Entonces justo me había quedado con una imagen de esos reportajes y yo pensé exactamente lo mismo que dices. O sea, mi sobrino, que nació en el 94, si no me equivoco, digamos, igual no vivió nada de eso. Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacer para que le interese la historia? Porque claro, yo le puedo contar la historia o la puedo contar como una ficción en que los personajes por lo menos le llamen la atención y decir, oye, ¿y este tipo de verdad existió? ¿De verdad fue tan malo? O sea, de verdad hizo que toda esta gente se mate por una cosa absurda que tenía en la cabeza. Y existe todavía, ¿no? Existe y está preso, y a veces de vez en cuando sale una noticia sobre él. Y lo mismo, bueno, evidentemente los presidentes, ¿no? García, luego en la siguiente Fujimori, Montesinos. O sea, los personajes reales son muy reales y sí. Una cosa, bueno, mezclo mis recuerdos de infancia, adolescencia, digamos, en esos años, y al mismo tiempo sí lo que pretendo, bueno, y lo que sí he hecho ya entre joven y adulto, es leer muchísimo sobre lo que pasó en esa época, leer muchas cosas que me parecen importantísimas, desde cosas de análisis más serio, digamos, ¿no? De las obras de Carlos Iván de Gregori, que son fundamentales para entender Sendero, todo esto. Lo leemos mucho en la universidad. Qué bueno. Carlos, sí, es que era un capo, ¿no? Lamentablemente murió joven y creo que fue uno de los pocos que llegó a entender la magnitud del fenómeno y el verdadero origen, ¿no? Sí. Y gente como bueno, ya más reciente, pero también periodista, Luis Johamovich, que ha escrito Ciudadano Fujimori, que se acaba de reeditar, que es excelente, y una biografía de Montesinos que salió en El Comercio hace muchos años y que ojalá se reedite también. En esta última, ¿es la última de la saga? Es la última que ha aparecido por el momento. Todavía no he escrito nada, pero sí, siempre... Como te digo, me entretengo tanto y me gusta tanto escribir sobre esto que por ahí que sale que no sea la última. No, ojalá que no. Bueno, la última disponible, digamos, la última que ha dado a luz en el mundo literario,
haces un perfil muy interesante de Fujimori, ciertamente. Y lleva a esta escena que hay en el libro de cuando Fujimori viaja a Nueva York. Sí. Es muy interesante. Es muy eso. graciosa. Como un turista. Sí. Claro, porque Fujimori se hace de abajo, sale de la nada, es un outsider. Y de pronto, claro, va a Nueva York para reunirse con las autoridades más importantes del mundo, con la gente del FMI, ¿no? Va a la ONU. Y O sea, es que es muy su curioso. preocupación era comprar souvenirs para sus hijitos. Sí, y bueno, dicen que era muy... Bueno, no solo que quería mucho a sus hijos, o los quiere probablemente Claro. todavía, que se peleen entre ellos, ¿no? Claro. Lo curioso es que muchas de esas cosas que aparecen, que son graciosas, claro, son entre anécdotas y cosas que yo he ido escuchando también de diplomáticos, ¿no? Y que he leído algunas y que algunas me han contado. Y es gracioso lo que, claro, ya cómo mezclas estas historias curiosas de un señor que su máxima aspiración era salir congresista, que era lo confesó Fujimori, él quería postularse a la presidencia porque como número 1 del Senado podía ser elegido congresista, y luego viéndose elegido pues empieza a tener que tomar decisiones y hay este grupo que son los diplomáticos que bueno, de alguna manera lo van... Entonces este joven diplomático se va enterando de las cosas que le cuentan los que habían estado en Nueva York y que le cuentan a su esas vez cosas en Nueva York. Es ¿no? información que ha llegado a ti. Sí, así. por supuesto, por colegas míos Por que colegas. son mayores y que les ha pasado y que, ¿no? Entonces todas estas imágenes son muy curiosas, ¿no? Y cuando vas escribiendo, por lo menos eso es lo que me sucede a mí cuando voy escribiendo, muchas veces no tengo claro más o menos la idea de la historia, pero no todas las anécdotas, ¿no? Claro. Entonces, recuerdo todas las anécdotas que de alguna manera tengo buena memoria, por suerte, se quedan ahí acumuladas. Esto Entonces, es un gran archivo ahí. Sí, entonces me acuerdo de la anécdota y digo, oye, ¿y cómo meto esta anécdota Claro. dentro de esto? Entonces es Nueva York, entonces decido, por supuesto, hay un paso ahí por Ginebra que se explica porque yo viví en Ginebra varios años, entonces conozco muy bien el Esa fue ambiente. tu primera misión. Esa fue mi primera misión fuera, entonces, claro, mezclo esos recuerdos, las cosas de Naciones Unidas, cosas de cómo actúa un diplomático también cuando está fuera en un organismo internacional, en una discusión sobre derechos humanos, en un momento en que efectivamente el tema de derechos humanos era muy complicado, un país que se debatía entre la reacción violenta de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo y Que la es un tema de discusión, discusión, ¿no? sí, en la discusión interna sobre si deberíamos efectivamente respetar los derechos humanos de los terroristas. Siempre había una discusión finalmente entre los grandes, como yo veía de niños, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que respetar los derechos humanos de estos terroristas, que son asesinos y asesinan a la gente y no respetan los derechos de nadie? De grande, ya cuando eres funcionario de Estado, diplomático, te das cuenta que el Estado justamente, De que dar el ejemplo. exactamente, no puede caer en la misma insanía de los terroristas. Y digamos, el respeto por los derechos humanos es justamente lo que hace que el Estado tenga cierto predicamento moral que permita decir: nosotros somos Estado, ustedes son terroristas, ¿no? En esta saga de espías, que se llama CIA Perú, primero 1985, luego 1990, tienes una opinión sobre los principales actores políticos y no políticos de nuestra historia reciente. Sin embargo, esa opinión no la tienes como diplomático. ¿Qué tanto hay de ti en esa voz narrativa que impregna tus novelas? ¿Y cómo puedes jugar entre esta línea que puede ser muy delgada o puede ser distanciada entre la ficción y la realidad, o tu voz narrativa y tu voz como funcionario público? Es interesante porque es casi siempre lo que pasa entre dónde están los límites entre ficción y realidad, ¿no? Claro, yo siempre te puedo decir, es un alter ego, yo era un niño en esa época, el diplomático no tiene nada que ver conmigo. Claro. Cosa que no es cierto. El diplomático tiene muchas cosas de mí, evidentemente. Y probablemente las posiciones políticas que tiene son las mismas que tenga yo como persona. Pero es distinto si tú me preguntas, oye, tú, Alejandro Neira, finalmente tú, que además has sido funcionario público, digamos, ¿no? Tenía un cargo público, y me lo han preguntado también, o sea, ¿tú qué eres finalmente? Sí, ¿trabajarías con Fujimori? ¿Estás a favor del indulto? ¿Cuál es tu opinión sobre García? Y yo siempre digo, mira, nosotros cuando entramos al servicio diplomático entendemos una cosa. Una cosa es lo que tú pienses, ¿no? Personalmente y tus ideas políticas, y otra que tú
tienes una función pública, lo comentábamos al principio, frente al Estado o del Estado peruano que probablemente esté por encima de tus propias convicciones. Cierto, yo como personaje público, si quieres, ¿no? Como funcionario trato de mantener, digamos, no bajo reserva lo que piense, porque lo puedo comentar o lo podemos comentar probablemente, pero sí, más cuidadoso. Soy mucho más cuidadoso porque creo que como diplomático, desde que entras al servicio diplomático te das cuenta de que hay cosas que son más importantes que tu propia opinión o que hacer visibles esos. Nosotros trabajamos, y creo que es algo importante en lo que mencionamos del servicio público, un servicio como el diplomático, es ver las cosas que pasan, pero sobre todo pensar en lo que es mejor para el Perú o para el Estado, y pensar en políticas de Estado y pensar en políticas públicas que permitan desarrollar lo que quieres para un sector como puede ser la cultura también. Sí. Entonces trato de evitar, digamos, hacer públicas mis convicciones políticas, lo cual no significa que no las tenga tampoco. Y es curioso, pero también es cierto también que puedo por la ficción de alguna manera disfrazarlas, ¿no? Te da una especie de protección. Totalmente. El hecho de utilizar la ficción para contar cosas que han sucedido en nuestro país. Sí, y siempre pongo como, ¿no? En la parte, siempre al final pongo una nota diciendo, pues acaso todo esto es ficción. Pónganse el parche acá. Sí, hay que siempre recordar eso. Recordarlo una vez más, es ficción pura. Es ficción pura. Bueno, ya finalizando con el tema literatura, porque tú tienes varios frentes, ¿no? Tienes una novela que me llamó mucho la atención, que es Historia de dos Bernardos, que habla de O'Higgins y de Torre Tagle. Sí. ¿Cómo surgió esto? Porque es curioso, ¿no? Que ambos se hayan llamado Bernardo. ¿Hace cuánto la publicaste? No, esa salió publicada el año pasado, a principios del año pasado. Lo que pasa es que la escribí, de hecho, en 2014, justo antes de irme a Chile, porque siempre había tenido interés en escribir sobre Torre Tagle, porque la Cancillería peruana es Torre Tagle, se llama el Palacio de Torre Tagle, que está en el centro de Lima, y al mismo tiempo, como me iba a ir a Chile, justo un amigo que había venido de Chile me había dicho, oye, justo a ti que te interesa también la historia, ¿no? Se han publicado la correspondencia de O'Higgins. Entonces dije, mira, qué interesante. Entonces empecé a leer la correspondencia de O'Higgins mientras intentaba pensar en esto. Entonces, en rápida búsqueda en Google, encontré que habían coincidido no solamente en los años, sino que habían estudiado juntos con Victorio San Carlos, en el colegio. O sea, habían sido compañeros de aula. Sí, compañeros de colegio. Entonces, empecé a investigar un poco ya más textos históricos, esta correspondencia de O'Higgins, y encontré que O'Higgins, al primero que le escribe cuando llega al Perú, es a Torre Tagle, porque era su compañero de clase. Ya. Entonces se habían distanciado, digamos, después del colegio, cada uno había hecho su vida. O'Higgins fue el libertador de Chile, Torre Tagle fue un noble peruano, se fue a estudiar fuera, fue a las Cortes de Cádiz, volvió, terminó como intendente de Trujillo, y cuando es intendente de Trujillo llega a San Martín y él decide proclamar la independencia y sumarse a la libertadora. Es como esa relación de dos amigos que se encuentran en el Perú en el 1823, si no me equivoco, pero que son dos amigos de colegio que se encuentran cada uno en distintos momentos, ¿no? Uno es presidente, el otro viene desterrado de Chile. Que también lo fue. Sí, y conversan, y claro, un poco la idea detrás de la conversación es dos amigos que se han vuelto metidos en política, digamos, cada uno en su país, y cada uno termina un poco desencantado de todo este proceso de independencia tan, terrible. Ambivalente, incluso a veces, ¿no? Sí, y que le trajo la desgracia a ambos, por decirlo de una manera. O'Higgins nunca pudo volver a Chile y pasó sus últimos más de 20 años en el Perú, y murió murió en el centro de Lima, en la casa O'Higgins, justamente, que está a 3 cuadras de la casa de Torre Tagle. En la misma calle, Casi ¿no? en la misma, sí. Ucayali, la otra está en Ucayali, casi en Girón de la Unión. Oye, nuestra historia es maravillosa y podría hacerse mucho material, no solamente literario, sino audiovisual. Series, películas, sí. Yo espero que el Bicentenario, digamos, motive a muchos escritores y a muchos cineastas, porque... Hay que hacer un llamado a los cineastas, ahora que el cine está, pues, levantando vuelo. De verdad que sí. O series, de verdad que es importante, porque creo que ayuda a que nos conozcamos un poco más como peruanos, ¿no? Finalmente. Sí. Y bueno, y tú, en base a las cartas, la correspondencia entre O'Higgins y Torre Tagle, le agregas ficción y creas un momento en su vida que no necesariamente existió, pero que... Sí, y el último momento, que es el momento final, bueno, es cuando se encuentran. ¿Qué te parece? Bueno,
Confío en ti, querido amigo, confío en que podamos asegurar la independencia. De lo que sucede aquí en estas tierras depende nuestro destino americano. Que es más o menos la visión que tienen ellos, porque claro, se sabe que en el Perú se van a dar las últimas batallas, como se dieron, Junín y Ayacucho, para consolidar la independencia. Y dos amigos, ¿no? Un peruano y un chileno. Un peruano y un chileno, sí. Tienes una relación estrecha con Chile. Hablábamos de tu participación dentro de la comisión en diferente marítimo en La Haya, como jefe de comunicación. Sí. Y además has sido agregado cultural en la Embajada de Santiago. Sí. Todo esto terminó llevándote a que cuando fuiste, hacía un montón de cosas, por Dios, ¿cuántas cosas más vas a hacer si eres joven? Cuando llegaste a ser director de la Biblioteca Nacional del Perú, logras algo que me parece muy importante, que es repatriar 720 libros que fueron sustraídos en la guerra con Chile y regresan a nuestra Biblioteca Nacional. Sí, pues la historia iba dando vueltas, ¿no? Eso también es otra cosa que yo dejé muchos amigos en Chile, los tengo hasta ahora, escritores, y parte del trabajo que me tocaba era también vincularme con la Biblioteca Nacional. Donamos un busto del Inca Garcilaso que está ahora en la Biblioteca Nacional de Chile. Hicimos una pequeña muestra de eso, pero también justo en esos días se dio la oportunidad, ya entre las cancillerías hubo un diálogo para que, como un gesto también de buena voluntad, de buena fe, y para reconciliar y restaurar lazos y restañar heridas entre Perú y Chile, había quedado un lote que no se conocía en realidad, pero en el 2007 Hugo Neira, cuando director de la Biblioteca Nacional, formó parte de esto, también un diálogo político que termina en una devolución de más de 3.000 volúmenes de la Biblioteca Nacional de Chile y la Biblioteca Nacional del Perú. Pero había quedado este remanente, entonces me tocó a mí hacer alguna negociación, pero sobre todo el diálogo con el director de la Biblioteca Nacional de Chile, Pedro Pablo Segers, amigo. Entonces fue muy sencillo y tuvimos que ponernos de acuerdo sobre este hecho muy simbólico, y que no solamente es simbólico por el gesto de devolución, sino porque también entre los volúmenes hay textos muy importantes. Uno, que se han consolidado básicamente esta colección de libros devueltos por Chile, que fueron los textos que formaron parte de nuestra primera biblioteca. Nuestra biblioteca la crea San Martín con libros de él mismo, de su propia biblioteca personal. Entonces tú, entre los libros que ha devuelto Chile, encuentras libros que aquí tiene el ex libris, o sea, simplemente el sellito de San Martín, que dice José San Martín. Wow. Y son muy valiosos, ¿no? Estos textos son importantes y desde el punto de vista histórico, bibliográfico, y también desde el punto de vista simbólico, como decíamos, porque son textos que de alguna manera también se salvaron en esta historia trágica de la Biblioteca Nacional, se salvaron del incendio que tuvo la Biblioteca Nacional en el año 43. Pero estos libros de alguna manera se salvaron del fuego en este incendio. Eso, ¿no? Es muy curioso. Entonces, si no hubieran sido sustraídos en la guerra con Chile, quizás hubieran terminado quemados. Sí. Entonces es una historia muy, muy interesante. Cada libro tiene una historia, cada libro es un mundo en realidad, ¿no? Eso es lo bonito de las bibliotecas finalmente. Claro que sí, claro que sí. Alejandro, ya para concluir esta entrevista, que ha sido muy enriquecedora para mí, espero que también para quienes nos están viendo, ¿qué desea o qué quisiera Alejandro Neira para el Perú en miras al Bicentenario? Para hablar del aspecto físico, digamos, o de lo que me interesa, viniendo de la biblioteca, del Ministerio de Cultura, hay dos obras que creo son emblemáticas y simbólicas que se van a terminar, estoy seguro, en el Bicentenario. Uno es la Biblioteca Pública de Lima, es la remodelación de la biblioteca de la Avenida Bancay que mencionábamos. Hay un proyecto de obras por impuestos del BBVA, va a invertir ahí para hacer de esa biblioteca, que es una biblioteca arquitectónicamente hermosa, una biblioteca pública moderna, atractiva, y que sea uno de los puntos importantes de visita de la ciudad y de los peruanos, de los ciudadanos limeños especialmente. Y el otro proyecto es el Museo Nacional, el museo que va a estar en Pachacamac, que ya está muy avanzado. Sí, yo trabajaba por Pachacamac y iba todos los días por ahí, iba viendo ya vas cómo iba viendo creciendo, el avance. ¿no? Sí, es enorme, es ¿no? enorme, es espectacular. Tuve la suerte de ir a hacer una visita, y además con estos visores tridimensionales que te dan una idea de cómo más o menos va a quedar. Entonces hay un gran avance. Creo que ese va a ser el museo de la identidad peruana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un museo que, más allá de la arqueología, de la antropología, nos permita ver el Perú desde su diversidad, desde su multilingüismo, desde diferentes puntos de vista, en que creo que todos los peruanos podamos sentirnos representados, y que los extranjeros se lleven una idea de lo que es ser peruano, que creo que es lo que necesitamos. Y en ese sentido, quizás
aunque 3 años es poco, sí me gustaría que de alguna manera podamos construir esa base de respeto por la diversidad, de respeto por el otro, de respeto y entendimiento de que todos somos peruanos y que todos construimos y que todos estamos montados en un mismo barco que queremos llevar a buen puerto, que sea finalmente este destino que queremos todos para el Perú, que creo que todos queremos un país mejor, más justo, más desarrollado, respetuoso de la diversidad, en que podamos conversar así como estamos haciendo ahora, que hay un debate público de ideas, que podamos conversar de manera respetuosa y por más que tengamos puntos de vista diversos, que vengamos de diferentes mundos o que tengamos visiones distintas sobre lo que es el Perú, finalmente podamos apostar por un país más rico, que es lo que todos queremos. La cultura como base de la integración y el desarrollo. Totalmente. Creo que la cultura es lo que nos une, lo que nos enorgullece y que finalmente puede ser la base de ese entendimiento entre todos los peruanos. Ese sería mi gran deseo para el 2021. Extraordinario, creo que lo compartimos. Seguro. Ese programa de entrevistas que nace ahora en YouTube y espero que siga creciendo, se llama 1 Millón de Amigos. Yo creo que una de las bases de toda amistad es la admiración. Y espero que hoy día empiece una amistad entre nosotros porque realmente te admiro mucho y creo que los que nos están viendo te admiran bastante. Felicitaciones por tu gran trabajo. No, gracias. Alejandro nos enseña que el patriotismo no está pasado de moda y que si amas a tu país, trabajar por él es una manera de demostrarlo. Muchas gracias, Alejandro, por tu servicio. Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y pasarle la voz a tus amigos. Porque mientras más gente nos vea, más fácil será llegar a tener 1 millón de amigos.